A cada uno de nuestros apreciados amigos del grupo de ex-icolvenses, les extiendo un cordial saludo de bienvenida, alegrándome de saber de que todavía nos podemos conectar, de que todavía nos podemos ver. Yo sé que algunos ya han pasado al descanso, otros probablemente están enfermos, otros tienen dificultades. Esto forma parte precisamente de la dinámica del vivir, pero la amistad es algo que une. Capaz que muchos de ustedes que puedan estar observando esta disertación o esta breve homilía no se acuerden de mí porque son mayores que yo. A otros nos une una amistad de rancia procedencia, de vieja data, y para mí es un motivo de mucha satisfacción poder dirigirme a ustedes, un cuerpo selecto de personas que han vivido muy cerca de Dios, que transitaron por estos caminos, otrora pedregosos, de nuestro antiguo Icolven, hoy pavimentado y en muchos aspectos también asfaltado. Pero nos une esa evocación, ¿verdad? De ese recuerdo bonito, imborrable, indeleble, permanente, que ha quedado en nuestra mente y que justamente es lo que permite que hoy nosotros estemos disfrutando de esta amistad. Con algunos, como es el caso de Carlos, el pastor Carlos Pinto, que me extendió esta amable invitación para compartir con ustedes esta breve reflexión. A él le extiendo un saludo afectuoso. No sé a quién dirigirme directamente, porque no sé quiénes son los que forman directamente parte de este grupo. Pero quien me conozca puede estar seguro de que yo lo conozco. Y si usted me recuerda, muy probablemente yo a usted también lo recordaré, porque todavía no tengo el problema del Alzheimer. Entonces, qué grato, compañeros y amigos, poder disfrutar de este espacio, de este momento. Les invito para que oremos antes de abrir la palabra de Dios con el tema que quiero compartir con ustedes. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te doy por este nuevo día que nos has concedido. Gracias por la oportunidad de estudiar de tu palabra en un momento en donde el mundo tiende a olvidarse de ti. Gracias porque en medio de tanta vicisitud tú estás con nosotros. Los años que tenemos de vida son una evidencia incontestable de la manera amorosa con la que tú nos has tratado y nos demuestra, Señor, tu fidelidad y tu lealtad. Acompáñanos al abrir tu palabra, lo pido en Jesús. Amén. Yo no sé si ustedes alguna vez se han puesto a dilucidar o a elucidar las etimologías. A mí me gusta mucho este cuento de la etimología. En el griego, cuando estudiábamos griego acá, los que estudiaron teología recordarán que los profesores nos hablaban mucho del griego y nos hacían aprender palabras de memoria y tal. Algunos no le dimos mayor importancia al griego porque en el ejercicio de nuestra vida, en el ejercicio de nuestra profesión, tal vez no fue el fuerte de nosotros hacer uso de estos vocablos y de estos voquibles griegos que en su momento nos sacaban molestias porque para qué nos iba a servir. Bueno, algunos nos decantamos por esa línea. No soy especialista en el griego, pero me gusta el griego. Y en el día de hoy quiero compartir con ustedes el concepto de fidelidad versus lealtad. Ustedes han tenido recuerdo de amigos de acá de la universidad, ¿verdad? Los recuerdan. Vamos entonces a empezar a definir el concepto de fiel. ¿Quién es una persona fiel? Porque probablemente podamos confundir la palabra fiel con la palabra leal, como a veces ocurre en nuestro idioma español, que podemos confundir la palabra ética con la palabra moral, siendo dos palabras evidentemente diferentes en su etimología y también en su significado. ¿Quién es una persona fiel? Una persona fiel es aquella que es constante en sus afectos. Y pienso que la clave de esta definición radica en constante en sus afectos. Es decir, el tiempo no modifica el querer o el afecto de esa persona hacia otra y viceversa. Y otro detalle es que la persona fiel no defrauda la confianza depositada en él. Entonces, esta es la definición de fiel. De allí deriva también la palabra fidelidad. En griego es pistes, pisteu. Eso es más o menos el sustantivo que nosotros podemos utilizar. Ahora veamos el significado de la palabra leal. Según los diccionarios consultados, leal es una persona que apoya de manera permanente y constante a otra persona.
Y la clave aquí significa nunca darle la espalda a esa persona, aunque nuestros afectos hacia esa persona no sean tan fuertes como los afectos de una persona fiel. ¿Me hago entender? Entonces, una persona fiel es aquella que es constante en sus afectos, mientras que una persona leal es aquella que nunca le da la espalda a otra persona y que no necesariamente lo hace porque sus afectos hacia esa persona sean fuertes. Vamos a colocar un ejemplo práctico en el contexto del matrimonio. Se dice de que el hombre, masculino macho, varón, para hacer las claridades, en un mundo en donde parece que hay mucha tibieza hormonal, dice que el hombre tiende a ser infiel y que la infidelidad se deriva porque el hombre busca a otra mujer. Y entonces, en una discusión que sostuvimos de una manera amena con un grupo de colegas, saltó a la palestra este concepto. Bueno, pero un hombre o una mujer pueden ser infieles en el aspecto de los votos, pero puede ser leal. Porque nunca le va a dar la espalda a esa persona a quien le fue infiel. Y ustedes se podrán imaginar el debate entre las féminas y los masculinos que estábamos allí, porque por supuesto las mujeres tenían un concepto y los hombres tenían otro concepto y finalmente la cosa terminó en que no hubo acuerdo, porque efectivamente la confusión de las palabras hacen que a veces no nos pongamos de acuerdo. Pero en este grupo al que nosotros pertenecemos o al que yo pertenezco, aunque no conozco quiénes son los que integran este grupo, sí se conserva mucho de lo de la lealtad. Personalmente, vibro mucho por el concepto de la amistad. Si un amigo me dice, un amigo del alma, de esos que me decían pollo, que a mí no me molesta, por cierto, que los veteranos me digan pollo. A mí no me gusta, no me molesta, me gusta, porque siento que todavía la relación que sostuvimos de amistad allá en el Icolben se conserva. No me gusta que me digan doctor Márquez los amigos viejos, ni que me digan pastor. Ya yo sé que eso yo lo soy, pero a mí eso me resbala. Me es más grato la amistad pura, sincera, de ese pollo que ustedes conocieron, jugador de fútbol, molestoso, bochinchoso, chistoso, lo que ustedes, el recuerdo que ustedes tengan de mí. Por supuesto, ya yo soy una persona diferente en cuanto a algunas prácticas, algunos vicios que yo tenía, vicios en cuanto a que era mal hablado y peleonero y cositas así por el estilo. Pero en lo demás, la esencia se mantiene. Yo soy leal a mis amigos. Aquí tengo, por ejemplo, a Gustavo Férez. Yo no sé si ustedes recordarán a Gustavo Férez. Tengo por acá, ¿a quién diríamos? A Adolfo Vázquez. Estaba pensando en Camilo Arrieta. No sé, nombres que se me vienen a la cabeza. Si ellos me piden un favor a mí, créanme que yo no los voy a defraudar y nunca voy a hablar mal de ellos. No me gusta, porque son mis amigos. Eso ocurre en el marco de la lealtad. Soy fiel y constante en mis afectos. Efectivamente, yo tuve amigos como ustedes a quienes quisimos mucho y conservamos todavía esa amistad. Eso es apenas normal. Ocurrió en el tiempo de Jesús. En el círculo de Jesús habían hombres que estaban más cerca del corazón de Jesús, como fue el caso de Pedro, Santiago, Andrés y Juan. Esos cuatro eran muy cercanos, pero de los cuatro el más cercano era Juan, el más cercano al corazón de Jesús. Vamos ahora a tratar de colocar esto en perspectiva bíblica hablando de nuestro Dios. Dios es fiel y eso lo revelan muchos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en el libro de los Salmos, en el Salmo 90 y el verso 2, yo leo de la siguiente manera, hablando de esta fidelidad. Salmo 92, dice la Biblia. Salmo 92, 2. Salmo 92, 2. Leo desde el primero. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En este pasaje se habla un poco de lo que era el continuo. El continuo, allá en el santuario. Un corderito se sacrificaba en horas de la mañana y luego otro corderito se sacrificaba en horas de la tarde, permitiendo así un flujo constante de la misericordia y de la fidelidad de Dios en favor del ser humano. Otro pasaje que encontramos en la Salmodia,
allí mismo en el Salmo 119, es el versículo 90. El Salmo 119, versículo 90 dice, de generación en generación es tu fidelidad. Ese hemistiquio es bonito, de generación en generación. Hemistiquio, o sea, la mitad del versículo. De generación en generación es tu fidelidad. Díganme ustedes si los que nacimos siendo adventistas y vimos a pastores antiguos que fallecieron, a nuestra mente vendrán recuerdos bonitos de algunos pastores que conocimos, y a esos pastores Dios les fue fiel. A nuestros padres, mi papá va a cumplir 92 años, a mi papá Dios le ha sido fiel. Por eso la descripción de generación en generación aplica, porque como Dios es eterno, no hay una generación que no haya conocido a Dios. Otro pasaje que me parece extraordinario y que puede ser el culmen, la corona, el corolario de esto que estamos hablando, es el que aparece en Lamentaciones, el capítulo 3 y el versículo 23. Dice Jeremías de la siguiente manera, Lamentaciones 3:23. Por la misericordia de Jehová, me devuelve un poquito el 22, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y eso es una gran verdad. Dios es fiel, siempre es fiel. Y esa fidelidad de una forma o de otra se refleja en nuestra vida porque forma parte de esos atributos comunicables de Dios. Si Dios es fiel y nosotros permanecemos en contacto con Él, sus atributos comunicables nos son impartidos y nosotros los reproducimos en nuestra relación con nuestro prójimo inmediato. Ahora, cuando yo miro, por ejemplo, la palabra leal, qué sorpresa me llevo que en la Biblia no existe la palabra leal como aparece en el diccionario de nosotros. Es decir, en la Biblia no hay alguien que nunca le dé la espalda a otro. No aparece. Por allá, en el libro de Mateo, me encontré acá leyendo Mateo capítulo 25, versículo 21, en la Reina Valera, dice de la siguiente manera, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En el griego aparece la expresión pisté, cuando dice bien, buen siervo fiel, que significa digno de confianza. Y luego aparece el vocablo pistos, que también dice digno de confianza. Es lo más cercano que aparece a leal. ¿Por qué en la Biblia no aparece la palabra leal y sí aparece la palabra fiel? Porque es que la fidelidad emana de Dios. Y como Dios no cambia, yo encuentro que en Juan capítulo 8, versículos 6 al 9, veo la lealtad de Dios. Aunque no se utilice la expresión leal, aparece una construcción que me permite entender que Dios es leal, es decir, nunca nos da la espalda. Vamos a leer ese pasaje que ustedes lo recordarán perfectamente porque habla sobre el pecado, sobre el asunto de esta mujer adúltera que fue pillada con la masa en la mano. Vamos a leer el versículo 6. Mas esto decían tentándole a Jesús cuando le trajeron a la mujer adúltera. Mira, maestro, a esta mujer la encontramos en el acto mismo de adulterio. Tú, pues, ¿qué dices? La ley nos dice que debemos matarla. ¿Tú qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Yo no necesito que aquí me diga que la tierra era polvo, porque no podía ser un terreno rocoso, duro, porque Cristo no hubiese escrito. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, lo primero, de que el que esté sin pecado, pero también al leer lo que estaba ocurriendo, ¿qué estaba escribiendo Jesús en el suelo? Es una pregunta que no creo que vaya a tener una respuesta satisfactoria en esta orilla del tiempo. Mi mente calenturienta me impele a decir que Cristo estaba escribiendo los pecados de los que estaban allí más virulentos, los que eran más acuciosos hacia esa pobre mujer. Estaba escribiéndole los pecados, pero no escribía el nombre de la persona que cometía el pecado. Un ejemplo, ahí estaba Emanuel. Y entonces Emanuel se robó una gallina y ahí decía, ¿te acuerdas que te robaste una gallina?
Y Emmanuel cuando leía eso decía, ándale, esto es conmigo, aunque no dice Emmanuel. Y allá había otro, recuerda que tú también le debes, te robaste un dinero y tú eres Isaías. E Isaías, cuando leía, ¿te acuerdas que te robaste el dinero? Esto es conmigo. Y así por el estilo. Pero la lealtad de Dios, es decir, nunca le da la espalda al hombre, consistió en que no reveló el nombre de los pecadores que cometieron el pecado. Lo mismo hace Dios hoy con nosotros. Él es fiel, pero también es leal. Nunca nos da la espalda. En todo momento está con nosotros. En el libro de Josué, en el capítulo 1 y el versículo 5, texto que será el último que vamos a utilizar, hay algo que me gusta. Josué 1:5 le dice Dios a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Dios nunca nos dará la espalda. Mucho menos cuando hemos tratado de vivir una vida correcta ante los ojos de Dios. Ya este grupo es un grupo que está entrando, si ya no entró, en una edad provecta. Tal vez a nosotros no nos guste que a partir de los 60 años, en ciertas clasificaciones, en ciertas taxonomías sociales, nos ubican como que ya somos de la tercera edad y ya entramos en la vejez, nos guste o no nos guste, esa es la realidad. Pero uno se resiste, ¿verdad? Hoy yo puedo decir con absoluta seguridad, mi Dios ha sido fiel y leal conmigo. Nunca me ha dejado de amar, es decir, constantes son sus afectos, y nunca me ha dado la espalda, porque Dios siempre ha estado conmigo en el momento en que yo más lo he necesitado. Hoy, a cada uno de ustedes, mis queridos amigos, les reitero mi afecto, mi lealtad, les reitero mi lealtad, cuenten conmigo, nunca les daré la espalda. Que Dios los bendiga y algún día nos vemos aquí en Colombia o en algún lugar del mundo o en el cielo, pero eso sí, tenemos que vernos una vez más. Bendiciones.